Gracias por estar allí, como siempre, durante una hora, permitiéndonos entrar en sus hogares día tras día con esa receptividad maravillosa que ya hemos recibido de ustedes, esa aceptación. Y es que cómo no tenerlos acá cuando quieren pues estar con nosotros dentro del set del programa para que nos cuenten qué están haciendo, qué están promoviendo y por supuesto estos métodos innovadores que muchos investigadores venezolanos hacen, o bien aquellas fundaciones, aquellas personas organizadas que a través de una experiencia personal pues quieren transmitirlas a otros, ¿no? Así que nosotros somos la ventana, sencillamente. Conóceme la tele 2012@gmail.com, conóceme Piso la Tele, la cuenta en Twitter, y conóceme la tele, nuestro grupo en Facebook. Bueno, sin duda, a lo mejor usted ha escuchado una condición que afecta a algunos niños y que se llama acidosis tubular renal. Tiene que ver con los riñones, con una alteración bioquímica, básicamente, que estos niños tienen. Pues hay mucha información, pero quizás hay personas que no tienen la orientación necesaria en cuanto al diagnóstico y tratamiento, y por supuesto esa parte positiva que el paciente y sus familiares tienen que manejar, porque esta condición tiende a superarse. Así que nosotros hoy en Conóceme estaremos revisando parte de lo que es la acidosis tubular renal. Hoy en Conóceme nos acompañará la Fundación Padres Unidos por la Acidosis Tubular Renal, una organización que tiene como misión dar a conocer en Venezuela esta enfermedad, ofreciendo el apoyo a los padres y familiares que tienen hijos con esta patología, con el propósito de favorecer el diagnóstico oportuno a través de diversas actividades. Así es, conociendo un poquito, solo, bueno, semillitas de lo que es el tema del día de hoy. Bienvenida Tania Rimer, presidenta de la Asociación Tubular Renal de Venezuela, y Claudia Castillo, quien es miembro también. ¿Cómo están? Gracias por estar en Conóceme. No, gracias a ti, de verdad, por la invitación. Y bueno, sí, somos una fundación, se llama Fundación Padres Unidos por la Acidosis Tubular Renal, una enfermedad que mayormente está subdiagnosticada, pasa desapercibida, inclusive hasta con los mismos médicos, porque puede confundirse con otra enfermedad y se diagnostica a veces un poquito tardía, ¿no? En tu caso, porque me cuentas que uno de tus hijos, o tu hijo, tu único hijo, pues básicamente pasó por ese proceso hasta que fue diagnosticado con esta condición, ¿cierto? Sí, yo tengo un solo bebé. Y mi hijo, bueno, nació bien, gracias a Dios, en ese momento. Y venía desarrollándose todo bien chévere, sin ningún tipo de problema. Y a partir de los 6 meses de edad fue donde empieza a bajar un poquito el apetito. Pero bueno, el pediatra estaba en ese periodo de observación, a ver, porque había el proceso de dentición y todo eso, donde se ponen un poquito inapetentes. Pero seguía a los 7º, 8º y 9º mes. El crecimiento no fue lo que tenía que ser, ni mucho menos la ganancia de peso. Entonces fue cuando él mismo decidió hacer un examen de orina para ver qué estaba pasando. Ya él sospechaba, y fue cuando salió unos valores alterados y me recomienda a un nefrólogo pediatra para que le hiciera los estudios más específicos. Y ese momento para ti, cuando un examen arroja algo y luego entonces te dicen, piensas que te van a decir tranquila, todo está bien, y resulta que ahora ve otro especialista y otro especialista. Bueno, cuando no le dicen de verdad que hay otro especialista y cuando te dicen nefrólogo, tú asumes, algo está pasando a nivel renal. Y el desconocimiento, porque es una enfermedad que no es tan conocida como una alergia, como un asma. Uno piensa wow, hay una deficiencia en la parte renal, uno se imagina diálisis, se imagina muchísimas cosas. Sí, porque son órganos vitales, ¿no? Y uno se asusta con respecto a lo que puede ser en ese momento de los miedos que uno puede tener infundados o no, pero lógico que cuando se trata de nuestros hijos, pues el miedo siempre nos invade, ¿no? Luego que llegas al nefrólogo, ¿qué pasos empezaste a transitar? ¿Qué sucedió? Bueno, el nefrólogo le mandó a hacer una serie de evaluación médica, exámenes, eco, aparte de todo el interrogatorio, digamos, de los antecedentes, tanto por la parte del padre como de mi caso, de la madre. Y en ese proceso de exámenes, bueno, salió que mi hijo estaba perdiendo el bicarbonato por la orina y a la vez tenía el ácido úrico muy elevado. Claro, lo tenía muy elevado porque como no comía mucho,
mi mamá me lo cuidaba en ese momento y lo que comía, le gustaba mucho la carne, bueno, mi mamá le daba carne en el desayuno, carne en el almuerzo, carne en la cena y pues... Y vaya reconociendo para las abuelas que más lo que quieren es que sus nietos coman, ¿no? Además reconociendo lo que en ese momento era su condición. Bueno, la doctora me dijo que tenía acidosis tubular renal y que tenía que seguir un tratamiento. Afortunadamente no duró mucho tiempo con el tratamiento, empezó a los 11 meses de edad y justamente ahorita en agosto mi hijo cumple 5 años y va a cumplir 2 años sin tratamiento, sigue sus controles por supuesto periódicamente cada 6 meses y a los 3 años cuando los cumplió sus valores salieron muy bien, la doctora le retiró la medicación. Que es para suplementar el bicarbonato que está perdiendo, sí. O sea, ese equilibrio químico que en ese momento no se está dando, ¿no? Simplemente es un tratamiento de tipo oral o algún tipo de recomendación, ellos son inapetentes como características, ¿cierto? Sí. ¿Cómo hiciste para ese hábito? Porque supongo que empezó a tener una reacción favorable con su tratamiento, empezó a comer más, llegó a equipararse a la medida óptima que debió tener para la edad o todavía está un poquito retrasado en cuanto al crecimiento. Bueno, a él le mandaron en esa oportunidad y es lo que tomó, bicarbonato de sodio. Así de sencillo. Sí, bicarbonato de sodio, de verdad que es un tratamiento entre comillas económico porque el bicarbonato de sodio en qué casa no está, ¿no? Hay otros niños que le mandan citratos que también hay unos que botan el potasio, que sí, el potasio, otros. Que por lo general a veces les mandan citrato de potasio, pero los medicamentos también son económicos y bueno, como a medida que cuando comenzó el tratamiento, yo no sé si eran las impresiones de nosotros, de los padres y los adultos significantes delante de Hassan, mi hijo se llama Hassan, a los 15 días ya empezamos a ver que por lo menos no rechazaba las comidas, ¿no? Claro, no se comía todo el plato que se le ponía, pero ya no rechazaba. Y se fue viendo las mejorías, fue ganando peso, muy lento. Eso sí, es un tratamiento muy, muy lento, que no es que tú los ves al mes los resultados. Puedes pasar 1, 2 años, hasta 3, 4, 5 años que se pasan en tratamiento. Qué increíble, pero con esta condición que, Claudia, que definitivamente pues tiene buen pronóstico, lo que pasa es que el tiempo, cuando tiene que ver con tus hijos, con el dolor, con la preocupación, pues uno no es capaz de cuantificarlo bien, ¿no? De verlo en perspectiva. Uno dice, bueno, para mí un mes es igual que 5 años si la estoy pasando mal o si estoy preocupado, ¿cierto? Cuéntanos tu participación dentro de la fundación. Nosotros nos unimos por lo solas que nos sentíamos. No tenemos el apoyo de nuestros docentes con los niños, los médicos pues nos dan las indicaciones para darle su tratamiento y todo, pero cuando tú vas a una fiesta y te dice, ay, pero tu niño está chiquito, ay, pero el mío está más gordito. El comentario tan fuera de lugar. Sí, entonces siempre tú tienes, ya el mío tiene 7 años, va a cumplir, y él te dice, yo soy chiquito porque yo tengo acidosis. Lo dice con toda tranquilidad. Y no puedo comer esto y no puedo comer aquello. Consciente. Sí, entonces hemos tratado de superar eso, pues de unirnos y de apoyarnos. Es los famosos grupos de apoyo, sí, que a partir de su propia experiencia, generalmente pues dicen, vamos a unirnos porque los médicos te lo dicen, bueno, nosotros sabemos la teoría y los casos que hemos visto, pero quizás no hemos pasado en lo personal por una situación como esta. Vamos a ir al corte, chicas, al regreso estaremos revisando mucho más de tu caso y básicamente cuáles son las actividades que está haciendo la Fundación para orientar a otros que están con niñitos con esta condición. Ya regresamos. De regreso, acidosis tubular renal, el día de hoy como tema de fundación de los padres que están apoyándose entre ellos, y es que estábamos ubicando un poquito para estar orientados sobre tu caso, Tania, en particular, qué es lo que te mueve justamente a poder ayudar a otros. En el caso de Claudia también decía, bueno, teníamos el tratamiento al pelo, ciertamente los niños estaban bien diagnosticados, estábamos ahí las cosas solo de esperar pues que el tiempo pasara y que ellos superaran la condición, pero venía toda esa falta de información social, esas cosas psicológicas que hay que manejarle a los niños porque tienen unas características físicas que generalmente radican en el tema del crecimiento no a la par de lo que es su edad. Decías, tu hijo tiene 7 años y
él mismo dice, yo tengo acidosis tubular renal, pero me imagino que los chiquitos no entienden nada, ¿no? ¿Qué fueron las primeras necesidades y los primeros huecos que encontraron a la hora de hacer digamos, esta ubicación social? Es decir, este niño, cómo entender a los padres, a la comunidad escolar, porque ellos además tienen que tener algunos cuidados, o por lo menos la conciencia de quienes le rodean de que ellos tienen acidosis tubular renal. Es un muro, considero un muro porque en mi caso, suena feo decirlo, cuando se lo platiqué a la maestra, porque además del niño de tener acidosis tenía alergia a la proteína de la vaca, de la leche de la vaca. Entonces tú dices, bueno, pero el niño no tiene que estar aquí, entonces tiene que buscar un colegio distinto. ¿Dijo eso? Sí. Imagínate. Y le decía, no, es un niño normal, lo único que tiene una condición diferente de salud. No puede comer leche, sus medicamentos tienen que estar bien dosificados. Eso es todo. Eso es todo. No hay ninguna condición psicológica que lo afecte. Lo único que es chiquito, pues. Claro. Y que bueno, lleva su merienda, lleva su alimento y no se lo come. Claro, claro. No se lo come. Entonces, tienden a confundirlos con niños malcriados, con niños con mamás que de repente no los enseñamos a comer, que no les parece que no entran dentro del hábito y la rutina. Exactamente. Pero es eso, que ellos no, su condición hace que no les dé apetito, que la comida, que tengan reflujo, claro, que vomiten, que tengan mucha sed. Son niños que ameritan ir al baño, claro. y no es que es una maña. No, es una maña, no es una maña. El niño si necesita ir al baño, tiene que ir. Y luego que tú le diste toda esta explicación, por supuesto lógica, ¿cuál fue la reacción posterior del colegio, de la maestra en este caso, no? No, ya fue como que distinto. Y creo que es una situación que nos ha pasado hasta Tania también, de que hemos tenido que informarles, mira, esta es enfermedad, de repente no se conoce, de repente tú tienes niños aquí que no lo saben y que los mismos padres no lo comunican, porque de repente no me está pasando a mí, bueno, el niño tiene un problema renal, pero es un problema superable, pues. Claro, con el tiempo, no es fácil. El promedio son unos luego de los 5 años, más o menos, donde ellos empiezan a superarlo. A los 7, si a los 7 no se supera, pasamos a los 10, si no se supera pasamos a los 15, llega un momento que si no se superó, pues el paciente tendrá que tomar el bicarbonato o el citrato toda su vida. Toda su vida. Lo que te iba a preguntar, ¿a ti te pasó lo mismo también, Tania? Es decir, tuviste que hacer, digamos, una especie de jornada, campaña informativa, no solamente para el colegio, sino para tus familiares, para los cercanos. Bueno, particularmente fue más hacia los familiares, porque como fue diagnosticado a los 11 meses, me lo cuidaba mi mamá, hacer entenderle a mi mamá y a mi papá que Hassan no era mingoño, como le dice, esa es la palabra que usa, mingoño para comer, sino que es precisamente por su acidosis que hay cosas, que hay esa inapetencia y hay alimentos que no les gustan. Cuando ya Hassan entra a los 2 años, fue cuando entró al maternal, me tocó conversar con la maestra, porque ahí sí tuve que dejarlo desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y tenía que desayunar, merendar y almorzar en ese maternal. Y fue cuando yo conversé con la maestra, le dije que hay que insistirle, incluso darle la comida en la boca, porque si le pones el plato de comida delante a Hassan, puede pasar 3 horas allí jugando, viendo la comida y no se la va a comer. Bueno, gracias a Dios tuve muy buena receptividad de la maestra en ese momento, pero ahorita cuando entró al preescolar tuve que conversar en otra escuela, donde es más formal, digamos, la cosita, tuve que conversar bien fuerte con la maestra y con la auxiliar, hacerlas entender, porque todavía te ven, como dice Claudia, es un niño consentido, mamiado. Como es único hijo, tú lo dejas hacer lo que quiere en la hora de comida. A veces incluso te afecta porque te hace sentir de que tú no estás haciendo bien tu papel de madre, ¿no? O sea, quiere decir que yo no me estoy esforzando en esa alimentación con mi hijo. Y aparte de todo eso, todas las estrategias que uno usa, uno le pone la comida, no como se la sirven a un niño que come con normales, su arrocito, su caratica, su carne, sino el arroz en forma de estrellita, con los cortadores, a la panqueca le pone los ojitos y la carita para que sea bien agradable para él, para que cuando se la coma, hacer todo un juego, ¿no?
de verdad que es fuerte, y esa es una de las cosas que muchas mamás nos comentan y que nos traen que vienen hacia nosotros, el día a día, porque el médico te da las instrucciones a nivel médica. Así es. O sea, tiene que tomar el medicamento cada cierto tiempo. Algunos niños tienen una dieta por otras condiciones, como lo dijo Claudia, de una alergia o de acuerdo a su mismo caso. Otros niños pueden comer de todo, pero hay una dieta balanceada. Pero el día a día, que es el con que uno se enfrenta, las que tú estás con tu hijo las 24 horas del día, quieres que le das el desayuno, quieres que le das el almuerzo, la cena, es ahí donde tú... El nivel de ansiedad de uno crece, y que ¿verdad? pasa el tiempo y que no gana peso. Sí. Y viene y esa es la preocupación de uno sí. siempre, incluso cuando uno los lleva al control del primer año, uno siempre sales como gratificado cuando el bebé está, y cuando el médico te dice, mira, me está perdiendo peso, o bien no está llegando a lo que es, o tiene incluso sobrepeso también, para hablar de, por supuesto no tiene nada que ver, pero sí, digamos, uno está muy aprensivo con respecto al crecimiento del niño, igual en el colegio, ¿no? O sea, al fin y al cabo son tus hijos, ¿no? Tú eres la madre. Luego que en ese momento, cuando tú te das cuenta que existen, ¿cómo te animas a hacer la fundación? Es decir, ¿cómo te organizas? ¿Tenías experiencia previa con algún tipo de organización parecida? ¿Era tu área de trabajo? En fin. No, bueno, será por la mística de como soy docente, soy profesora de educación especial, y a veces eso como que termina de llamar a uno la atención, ¿no? Todo esto. La cuestión surge porque cuando me dicen que Hassan tiene acidosis tubular renal, uno de lo primero que empiezas a averiguar quién entre la familia y entre las amistades tiene algo similar. Nadie, ni compañeros del trabajo, ni amistades, ni familiares. Y yo sé, mi hijo tiene entonces algo bien extraño, porque yo... Y empiezan a indagar, a buscar en internet, en las redes sociales. Fue allí donde conseguí un grupo de madres que tenían la situación similar a la mía. Otros niños que tienen acidosis tubular, pero no eran de Venezuela, sino de México. Pero igual, o sea, tienen la misma el punto de situación. partida y la motivación. Déjamelo ahí, porque por supuesto que toda la historia de cómo nace la fundación es muy importante para nosotros. Vamos a ir al corte comercial, al regreso estaremos revisando mucho más de esta parte humana, de esto querer ayudar al otro a partir de una experiencia propia. Acidosis tubular renal el día de hoy. Buscando crear conciencia a propósito de la acidosis tubular renal, y es que pues Tania y Claudia nos estaban contando sus historias personales, y es como ya ustedes quienes nos siguen a través de la señal de la tele a diario con Conóceme saben que detrás de una fundación siempre hay una experiencia personal, siempre hay la solidaridad de decir, a partir de lo que a mí me sucedió, que en aquel momento pudo haberme movido la vida sustancialmente, pues yo decido extender mi mano al otro, porque nada como la mano puesta en el hombro cuando uno la está pasando mal. Contabas que, bueno, te diste cuenta que en Venezuela no había gente organizada con respecto a esto, sino en México. ¿Y tú, qué fue lo que sucedió a partir de eso? Dijiste, bueno, entonces tengo que ser la pionera en este sentido. Sí, efectivamente. Seguí mis amistades con las chicas de México, pero yo decía, pero son de México, y por más que sea, es una enfermedad, es la misma enfermedad, pero es otra cultura en todo lo que es la parte alimentaria sobre todo, ¿no? Pero justamente aparecieron otras mamás de Venezuela, y yo, wow, qué bueno, de verdad. Aisladas, una por allá, otra por aquí. Las contacté y hicimos un grupito en Facebook, pero cosa como para compartir experiencias y darnos tips, que es importante, cómo darle ese medicamento al niño o a la niña, porque no son agradables. Un bicarbonato es salado y el citrato es amargo, ¿no? ¿Algo de agua? Por ejemplo, se disuelve en agua. En mi caso, uno se las ingenia. Yo se lo combinaba en la gelatina, en la compota, como mi hijo no tomaba tetero, con los jugos, y claro, pero te queda ese saborcito un poco salado, y le echaba un poquito más de azúcar para que enmascarar ese... ¿Y eso cuántas veces al día? Hassan se lo tomaba 2 veces al día. Hay niños que se lo toman 3 veces al día.
Y el citrato de otras mamás que le han dado a sus hijos es más fuerte porque es como amargo y le queda ese saborcito bien desagradable en todo lo que es la parte de la garganta. Después cuando nosotros, incluso pega Gástrico, muchísimo sí. en el estómago. Y bueno, a medida de que fuimos conversando, ya nos decidimos conocernos personalmente para hacer y llevar a nuestros niños para que se conocieran y ¿Qué ansiedad manejaste con respecto a eso? Porque era como comenzar algo, cuando tocas el corazón de las personas, ya tú te metes allí y empiezas de alguna manera a tener un poder bonito, una influencia. ¿Cómo manejaste la expectativa con respecto a esa reunión? Dijiste, wow, ya ahora empezó una bola de nieve que no va a parar. Sí. ¿Pensaste que a lo mejor ibas a encontrar ese tipo de realidades en donde algún niño a lo mejor frente al tuyo, el tuyo iba a tener, es decir, iba a haber toda una nueva experiencia? No quiero aventurarme a detallarla porque no la conozco, pero me imagino que es como quien va a conocer a alguien que no sabe cómo es, que no sabe cómo se comporta, ¿no? Sí, efectivamente, cuando nos conocimos, que llevamos nuestros hijos, ves muchas cosas y ahí es donde sentí que me movió, y incluso mi esposo decía, o sea, me decía, Tania, tranquila, porque Hassan no tiene nada de otros niños que están, no, digamos, la palabra suena fea, pero están en una situación más difícil, vamos a decirlo así, más difícil que Hassan, y están allí, o sea, vamos a calmarnos también un poquito y vamos a ver qué hacemos. Fue así entonces cuando surge la idea de si está en México y aquí en Venezuela no hay nada, y así como yo, ¿cuántas mamás no estarán y cuántos niños no estarán también? ¿Por qué no crear una fundación para apoyar y sí, para apoyar a estos papás que nos las vemos difícil con nuestros niños a la hora de comer, a la hora del medicamento, etcétera? Y fue así como surgió la idea de la fundación, muchísimo con el apoyo de la gente de México, que ya estaba como que más organizado, con más pasos hacia su asociación, pero ya ellos lo están tratando desde otro punto de vista, que es muy importante y muy valioso también para nosotros, que es la parte investigativa de la enfermedad. Para lograr de repente prevenirla, ¿no? Exactamente. Fíjate que justamente como dices, bueno, y es parte de lo que es haber formado la fundación, ese desconocimiento general que hay, nosotros le preguntamos a nuestros encuestados si sabían que era la acidosis tubular renal. No sé. Nada. No tengo idea. Ni idea. Bueno, ya de vuelta, conociendo un poco las impresiones de la gente, algunos como que el renal le suena, ¿no? Algo que tiene que ver con el riñón. Pero fíjate, a veces los nombres asustan, Claudia, ¿no? Tiene un nombre largo, un nombre pesado, pero cuando tiene un buen tratamiento y por supuesto el amor de la madre y el cuidador, que eso no tiene precio, ese niño sale adelante. Dices que el tuyo dice, yo tengo esta condición. ¿Qué tan importante es y en qué momento crees que el chico debe conocer, el chico o la chica debe conocer que tiene esta condición para hacerse muy consciente e incluso participar, ayudar y ser proactivo dentro de su propio mejoramiento? Fíjate, oye, es difícil. El niño, quizás por la constancia del tratamiento, lo difícil que ellos llevan, ellos cada 3 meses hay que llevarlos a la clínica. 3 meses hay que estarles sacando sangre hasta en 3 o 4 oportunidades en un mismo día. Hay que tomarles placas cada 6 o anual. Y a él ya sabe, bueno, a pesar de la condición de la acidosis, también porque estos niños de repente tienen patologías asociadas por las alergias, pero sí se dan cuenta que tienen condiciones pues de salud. Fíjate, hay como una sensibilidad a su salud y eso lo tiene, por lo menos mi niño lo tiene internalizado, pues él sabe que una gripe lo tumba él más rápido, que sabe, ay mami me dio gripe, ya no subí de peso, ya lo sabe, pues ya es un niño que tiene 7 años y pesa 19 kilos. Entonces, te lo imaginarás con otros niños de 7 años que tienen más habilidad, aunque él corre, todo ese tipo de... es normal. Lo que te iba a decir, su energía... Su energía sí es... Exactamente, perfecto. Pero fíjate que es un niño que yo no lo puedo llevar al parque todos los días, porque lo que él come lo va a gastar en ese tiempo. Claro. Y es normal que tú lleves al parque un niño todos los días, pero entonces como me dice el pediatra, ¿qué hacemos?
Entonces lo que come me lo gasta en un momentico, en una hora, porque ellos corren. Tú no le puedes decir... Un varón, además, los varones Sí. tienen un gasto calórico y de energía mucho mayor que la hembra. De hecho, lo mandan a comer y a dormir. Nosotros Claro, hacemos... para la hormona de crecimiento, ¿no? Para que crezca, ciertamente. Exactamente. Y él tiene su rutina bien establecida, es muy consciente. Sí, es muy consciente. Y son niños muy maduros a pesar de que, por eso mismo, por las limitaciones que tiene. Tú vas a una fiesta y ya yo no le digo nada, ya sabe que él no puede comer cierto tipo de chucherías, y ya sabe que hay tortas que no la puede tocar. Entonces, ellos mismos se van madurando. Se van regulando, Sí, van regulando. sí. ¿Consideras que esto puede ser, o consideran ustedes que esto puede ser a la larga, pues hacer de ellos unos seres humanos distintos, un ser humano mucho más sensible, más solidario, porque justamente les ha tocado desde pequeños asumir una conciencia de sí mismo y a partir de las experiencias compartidas, pues entender empatía con el otro, con el que también tiene esta condición? Sí, lo creo. Por lo menos en el mío y los niños que nos hemos reunido lo hemos visto, sí. Ellos tienen nosotros les decimos aciditos. Los niños les decimos nuestros aciditos. Sí, y tienen esa condición, pues que ellos saben lo que padecen ya y han tomado, pues, ese camino. Como que se han dado cuenta sí. que así es su vida y así la aceptan. Qué lindo y qué nobleza la del niño. Vamos a ir al corte comercial, al regreso vamos a seguir revisando, pues qué es lo que estás buscando, Tania, Claudia, pues este apoyo, porque obviamente tienen costos operativos, necesitan difundir la promoción y por supuesto vamos a abordar este tema al regreso, ya venimos. De vuelta, gracias por estar allí, qué bonito, porque de seguro usted a lo mejor en casa acaba de recibir, o no de seguro, pero puede pasar, probablemente usted recibió en casa pues esta noticia y qué bonito que pueda estar escuchando la experiencia que ya es positiva para Claudia y para Tania de la acidosis tubular renal y ojalá no reciba el diagnóstico, pero si así sea o si así fuera, por favor no deje de contactarlas. Hay necesidades, por supuesto que luego que tú estableces tu fundación, bueno, básicamente es crear conciencia sobre la enfermedad, el tratamiento, la promoción y difusión. ¿Cómo comenzaste? ¿Cómo vas? ¿Y qué es lo que estás buscando con respecto a la fundación y todo lo que tiene que ver con la información de la acidosis tubular? Sí, bueno, el objetivo principal de la fundación es, como lo dijiste al principio, divulgar, dar a conocer que la enfermedad existe, porque todavía en muchas partes, incluso entre los mismos médicos pediatras, pasa desapercibida, ¿no? Ya que los síntomas pueden confundirse con otra enfermedad. Entonces lo principal es alertar, difundir que la enfermedad, que la acidosis tubular renal existe, que puede ser tratada y puede ser superada, siempre y cuando sea diagnosticada a tiempo. Y mientras más pequeño sea el niño, mucho mejor va a ser la respuesta. Cuando comenzamos, apenas tenemos un año, estamos todavía como que en pañales, comenzamos fue con reuniones de apoyo entre los mismos padres, porque mamá, papá, familiares, porque no solamente es el papá o la mamá, puede ser el abuelito, porque claro, es el adulto significante que esté con el niño. Y un cuidador, una persona que de verdad está en tiempo completo con el niño, claro. Y bueno, en nuestras primeras reuniones, hemos hecho reuniones de apoyo a padres, porque precisamente, como te lo estaba manifestando Claudia, el médico te da las instrucciones de cómo dar el medicamento, pero tú eres la que te enfrenta, o el papá o la abuela, es el que te enfrenta en ese día a día. ¿Cómo hacer tú para que se tome el medicamento? ¿Cómo hacer para que ese niño coma y gane ese peso que debe de ganar? Entonces, hemos hecho estas reuniones de apoyo, que es importante, porque a veces las mamás se sienten culpables, o porque tuve el niño o la niña, sí, frustrada, porque tuve el niño a cierta edad que no debí tenerlo, o algo hice mal en el embarazo. Claro, eso, para algunas personas que están conociendo la condición, ¿qué es lo que te predispone a tener un niño con acidosis tubular renal? ¿Es la edad, es la herencia o es el azar? La acidosis tubular renal es una enfermedad congénita o hereditaria. Alguien en la familia pudo haberlo tenido, pero pudo haber pasado desapercibido. Por ejemplo, lo digo con propiedad, tanto conversar con la doctora de la acidosis tubular renal de mi hijo, sacamos la conclusión de que yo también pude haber tenido acidosis tubular.
soy bajita, soy delgada, siempre fui mal comer, tuve un cálculo renal a los 19 años y todo da a, fíjate, a eso, ¿no? Pero lo superaste solita. Debo de tenerlo. Te obligaron a, quizás, bueno, en época coma, claro, en aquella época, sí. Vitaminas con la niña, Exacto. etcétera, y mi mamá, y todavía mi mamá me pregunta a mí, ¿comiste? ¿Desayunaste? ¿Almorzaste? O sea, ya, Exacto, porque es como que te queda la cosa en la cabeza, ¿no? Sí. Y como es una enfermedad congénita o hereditaria, y lo que te iba a decir es que los síntomas vienen apareciendo o se da uno como cuenta es en los primeros 3 años de vida, que es ese retraso en el crecimiento, de acuerdo a la edad cronológica del niño, esa baja de peso, esa inapetencia que se le puede decir que puede ser, por ejemplo, como en mi caso, puede haber sido la dentición, etcétera. Los vómitos, como lo dijo Claudia, son vómitos que son como sin son ni ton, como uno dice, ¿no? Ay, pero si no comió nada que le hubiese caído mal, porque ese vómito, que uno llama vómitos explosivos, ¿no? Sí. Otra síntoma de alerta que deben de tener muchas mamás, papás, incluso maestros, es importante, como lo dijo Claudia, porque hay niños que ya de los 4 o 5 meses de edad están en esas guarderías, y uno como docente, aquí hablo ya como docente, tiene ese ojo visor allí de que puede detectar algo, si este niño no come mucho, si yo lo veo más delgadito a sus pares, si lo veo más pequeño a sus pares, si de repente son 3 cucharaditas de, por decir algo, de sopa que tiene que comer y solamente se toma una, alertar, mamá, papá, reportar lo que estás observando. Manifiéstate al pediatra para que hago un despistaje de una acidosis tubular. Pero es una lástima, Claudia y Tania, a ver cómo de repente, y por supuesto no quiero generalizar con esto, pero tú porque, bueno, eres docente, eres madre y tienes el niño con esta condición, pero a veces uno ve, concha, le basta pasar, no sé, estás en tu carro, te agarra el tráfico, esta casa de al lado es un preescolar, una guardería, ¿y qué ves? Con el teléfono, hablando por teléfono, mandando mensajes de texto, y los niños allí a sus anchas solos. O sea, hay algunas maestras han perdido de repente eso de estar pendiente. La hora del recreo es perfecta para ver cómo se comporta un niño, qué hace, la hora de la comida, porque mientras lo tienes bajo el método y haciendo la actividad diaria, por supuesto que bueno, lo vas a estar midiendo académicamente, pero su conducta, todo, su reacción frente a un alimento, lo que tú dices, tú puedes ser ese que le diga al padre, yo creo que usted debería revisar esto, ¿no? Y no quiero generalizar, por favor, pero no, sí, claro, probablemente hasta una propia maestra se ha dado cuenta que su compañera de trabajo a lo mejor se distrae, ¿no? Esa distracción que de repente estos aparatos tecnológicos nos han dado. ¿En tu caso tenías alguna herencia? No necesariamente, no. En la revisión no. Pero en la familia hay 3 niños con acidosis. Fíjate. Ahorita, similares. Imagínate, y están en tratamiento. Están en tratamiento. ¿Y alguno de ellos ya lo superó? Uno solo. Okay. ¿A qué edad? A los 6. A los 6 años. O sea que ahí están todos, bueno, entre más y menos. Pareciera que es lo que tú dices, antes de los 10 ya está resuelto el asunto. Ojalá ese sea para ti, ¿no? Vamos a ir al corte comercial, ¿cierto, Zambrano? Todavía no. Vamos a revisar entonces lo que son las necesidades. Por supuesto que este tipo de programas y todo lo que puede hacer la visita a los medios de comunicación es perfecto. Dijiste, comenzaron pequeñito, ¿cuántas personas se han ido sumando, no? ¿Cómo fue esa voz? ¿Fue de boca en boca un poco también? Sí, entre mamás, en esas primeras reuniones, entonces las mamás traían a otras mamás, cuando íbamos a los consultorios, mientras estamos en la hora de espera, para la atención del niño, se los conversamos a la otra y la fuimos invitando. Hoy día somos un grupo, todavía somos pequeños, pero para mí es grande, claro, porque aquí en Caracas somos ya aproximadamente como 60, 70, vamos a decir familia, porque estamos involucrando papá, mamá, abuelitos, tíos, todo. ¿Tienen algún caso en la familia en donde uno o más niños tengan la condición? ¿Hermanos? Sí. Hay una mamá que tiene, creo que es de aquí de Caracas, si mal no recuerdo, que tiene 3 hijos, y de los 3 hijos, 2 tienen acidosis tubular. Y puede pasar. Claro. A veces hasta como ella misma lo manifiesta, ya
con el segundo, cuando se le presenta que tiene también acidosis tubular, ya sabe cómo manejarlo porque ya tiene el primero con acidosis tubular, ¿no? Y es importante decir que nuestra fundación, como lo dije, está apenas iniciando, y gracias a María en esta oportunidad para darnos a conocer, porque esa es la idea, que darnos a conocer, y estos papás, padres, madres, que tengan un niño con acidosis tubular y que se siente que son los únicos, porque cuando le dan el diagnóstico, uno siente que es el único que tiene esa enfermedad y no sabe a dónde ir. Puede contar con nuestro apoyo, hacemos nuestras reuniones de apoyo a padres, tenemos actividades de convivencia familiar donde compartimos con los niños, porque estamos es por ellos y para ellos, e invitamos también a profesionales pediatras, nefrólogos pediatras, gastroenterólogos, que quieran acompañarnos en esta labor de difundir, dar a conocer la acidosis tubular, y estar diagnosticada a tiempo. Estamos completamente a la orden. Así es. Vamos a ir al corte, vamos a revisar también cifras, ¿no? Más o menos si las manejan, y justamente más de las necesidades, por ejemplo, de tipo de eventos, tú sabes, recaudación de fondos para poder incluso ayudar a las quienes no tienen para hacerse un examen, para ir a una consulta, todo eso que de seguro yo sé que ya están manejando. Vamos al corte entonces. Qué maravilla cuando uno pues revisa estas historias que en algún momento, como dije al principio, pues por supuesto que te mueven el piso, los miedos, pero que a partir de ellas, y además esta en particular, que tiene un buen pronóstico, podemos ayudar a otros. Tania y Claudio con nosotros de la Fundación Apoyo a Padres con niños con acidosis tubular renal. Pues sabemos que algunos de estos niños pues botan, para un poco redondear en este último negro, Tania, botan algunos nutrientes, ¿cierto? No son capaces de almacenarlo igual. En tu caso, con tu niño Hassan, era el bicarbonato de sodio. Y en tu caso, Claudia, igualmente, aunque puede ser el potasio. Sí. ¿Hay algún otro nutriente? El calcio. El calcio, ok. Y todos son suplementados por una vía sencilla, que lo que tienen que administrárselos diariamente. Y dicen ustedes, pues, que hasta los 10 años más o menos se espera que el niño lo supere la condición, pero que pudiera hasta los 15 se va avanzando. Pero ¿qué tantos de ellos superan los 10 años y se quedan de por vida tomando tratamiento? ¿Has revisado un poco esas cifras? Bueno, revisando, a veces hay estudios, Venezuela no tiene estadísticas formales, digamos, de la acidosis tubular, del avance, de la mejora que pueda tener un niño. Pero digamos que entre sondeo, más o menos, con madres o personas que ya hayan pasado por la situación, siempre y cuando sea diagnosticado temprano, es decir, mientras más bebé, más pequeño sea diagnosticado, mucho más probabilidades tiene de ser superado temprano. Ok. Ejemplo, me disculpa que dé el ejemplo en mi caso, pero mi hijo fue diagnosticado a los 11 meses y a los 3 años ya fue dado de alta, claro, con sus controles periódicamente. He sabido también de niños que han sido diagnosticados a los 3 meses de edad y ya a los 2 años ya no siguen tomando ningún medicamento. Imagínate lo que te habla de la Pero eso proporción. es lo importante que quede claro y hacer entender mucho a las mamás y a los papás que también depende de la constancia, porque si a mí me mandan a dar el bicarbonato o el citrato a mi hijo o a mi hija, tengo que ser constante. No se puede parar el medicamento siempre y cuando el médico lo indique, porque eso es lo que va a dar el resultado que nosotros deseamos que nuestro hijo mejore. Hay que insistir, por eso es que nosotros nos damos como que esos tips para enmascarar esos sabores tan desagradables de los medicamentos a los niños, porque eso a su paladar no es agradable. Eso es parte, ¿no?, de los encuentros que tienen. Esto es parte de los encuentros. Así es. Entonces es importante eso, que aquel niño que ya esté diagnosticado y que esté en tratamiento, a los padres que sean bien constantes en esto. Tú sabes que tuvimos a la gente de la Fundación Celíacos de Venezuela, y una de las madres que también a partir de la experiencia de su hija, pues decide organizarse para darle cabida y paso a la fundación.
y comenta, bueno, nosotros tenemos encuentros artesanales para propuestas de tipo gastronómica, comidas, alimentos que puedan ser consumidos por los celíacos, libres de gluten, libres de trigo, en fin, ¿no? Y bueno, básicamente ella dice, la condición número 1 es que la persona tenga un familiar celíaco. Si no, nosotros no podemos confiar que de verdad está haciendo las recetas como es, porque no lo ha vivido, porque no ha puesto a comer a esa persona aquello, o sea, no ha sabido la reacción que tiene ese alimento. De verdad, ¿cómo se pone creativa la gente con respecto a esto? O sea, me imagino que se puede volver hasta divertido el tema del intercambio ese de tipo recetas, de tipo adornar los alimentos, ¿no? Nos reímos de nuestras mismas anécdotas porque entre los anécdotas hemos encontrado que le hemos dado le hemos dado la comida a los niños hasta en el balcón, hasta en el jardín, contar de que se lo coma y contar que se tome el medicamento enmascarado allí con, o sea, que si uno ve una mamá con este tipo de características en un parque, muy probablemente es que tiene un niño con esta condición. ¿Sabes que yo criticaba mucho eso? Ajá. Y dije, bueno, y me tocó con el chiquito, porque el chiquito me dice, estoy detrás de él. Vamos, cómetelo. Entonces, así sea un poquito, cómetelo y me siento... los pediatras dicen que no, poner un niño a comer delante del televisor es fatal. Entonces, tratamos de quitar eso, porque tampoco podemos, ellos no tienen los problemas psicológicos, pero la intención de que coman es que hacemos cualquier cosa, pues, que no deberíamos, pero lo hacemos, para que ellos puedan comer. Y eso incluye el avión, el truquito, la cosa, ¿no? la comida dibujada. Sí. Habría que hacer hasta un libro, pero sería ideal que pudiera alguna empresa privada o incluso para financiarles, incluso a algunos de los beneficiados, un libro, ¿verdad?, de recetas, de ideas, porque muchas personas no saben cómo hacerlo, la creatividad no les da para eso, sencillitas. Sí. Sería ideal, y que con algunas condiciones asociadas, por ejemplo, ¿no?, que sean las más comunes. ¿Eso te lo has planteado? Sí. Ya viste de todo, ¿no? Invitabas a nefrólogos infantiles, a pediatras, psicólogos. También importante, sobre todo para la parte de ese apoyo emocional a los padres, incluso a muchos niños. Sí. A muchos niños, porque hay niños que tienen acidosis tubular, pero tienen otra condición. Tienen la enfermedad de acidosis, pero tienen otra condición. Y no es fácil. Ni para él, ni para sus hermanitos, si tienen hermanitos, ni para sus padres. Y sobre todo cuando se enfrenta a ese salón de clases, tiene que ir a clases, que yo soy el más bajito o la más bajita, yo soy el más flaquito o la más flaquita. Eso de una manera u otra también repercute en el niño, ¿no? Y también es interesante que nos acompañen algunos psicólogos. Eso sería ideal para ayudar a elevar la autoestima, ¿no? Y decir, bueno, eres chiquito, pero no importa, ¿no? Lo bueno viene en frasco chiquito, qué sé yo. Sí. También sobre todo esta sociedad, ¿no? Nosotros nos falta mucho por aprender en términos de integración, de aceptación, unas condiciones, otras sociedades que en este sentido ya nos llevan una morena, ¿no?, por decirlo, donde la aceptación, y además todo está condicionado para que las personas vivan tranquilas, ¿no?, sin ser señaladas, sin ser juzgadas. Los grupos de apoyo son gigantes, son inmensos. ¿Cuáles son los medios de difusión que estás utilizando en este momento? Me dice, tienes la página web, utilizas mucho las redes sociales, ¿cierto? Sí. Tenemos nuestra página web que es www.acidositubularrenal.com. Estamos en Facebook, donde ya vamos a llegar a 400 personas, que eso es importantísimo para nosotros. En Facebook estamos como acidosis tubular renal. Estamos también en Twitter, @ATR Venezuela, donde ya somos más de 400 ahora. Y bueno, a través del correo también electrónico, que es atrvenezuela@gmail.com. También... ¿Tienes algún tipo de necesidad de tipo económica para algo que estés por ejemplo, algunas personas que sí, por supuesto, tu costo operativo, por supuesto tendrás que financiar algún tipo de material informativo, papel, etcétera, ¿no? Sí, como te dije, estamos empezando, apenas tenemos un año, estamos en pañales, y hasta los momentos todo lo hemos hecho nosotros mismos, 3, 4 personas, tratando de sacar las cosas adelante, pero hay cosas que ya se nos ponen un poquito más difícil, ¿no? De hecho, si queremos llegar a toda Venezuela, porque ese es nuestro objetivo, llegar a todas las regiones de Venezuela, donde, sobre todo fuera de Caracas, hay muchos casos de niños con acidosis tubular, y que los padres están como que aislados, porque a veces... ¿Tiene que ver con una región en particular o no?
¿No se ha planteado eso? No Algunas sabemos. características ambientales todavía no. Pero dices tú, hay mucha gente con Hay esa mucha gente en formación. el interior que tiene, en el interior del país, que tienen niños con acidosis tubular, y el problema es que como en Venezuela tenemos muy pocos especialistas en el área, en nefrólogos pediatras, hay estados donde en un pueblo X no llega ese médico, y entonces por lo tanto para diagnosticar a ese niño tiene que llegar a la capital del estado. Es una persona, por ejemplo, que te pueda proponer, pues, y te ponga su caso y diga, bueno, yo creo que mi hijo tiene esto, tal o cual. De repente buscar la posibilidad de que viniera a Caracas, eso sería lo ideal, y eso tiene un costo, lógicamente, aun y cuando la consulta y el diagnóstico pueda ser acá gratuito. Personas que se organizan en otras partes del país también, las invitas y que, de alguna manera, bajo el modelo de la fundación, pues extiendan la ayuda, ¿no? Bueno, de hecho, regional. como estamos en varias partes de Venezuela, hemos nombrado como enlaces, que sea como el coordinador Alianzas, de X estado, claro. Pero donde estamos ahorita, digamos, más fuertes en el estado Aragua y en el estado Nueva Esparta, que ahí tenemos ya nuestros enlaces, que es donde se han abocado más las mamás, ¿no? Y donde han encontrado que en los pueblos como que más retirados de algunos estados, no llega, está el niño, la mamá dice que puede ser que el niño tenga acidosis tubular porque tiene las mismas sintomatologías, pero para ir al médico tiene que ir a la capital de ese estado. Imagínate qué tiempo se pierde en eso. Y ¿no? son pocos los médicos. Los días son importantes, cuentan. Nosotros queremos llegar a muchas partes, ¿no? Y así será. Queremos darnos a conocer, queremos el apoyo incluso de las redes de estas farmacias tan Por supuesto, importantes, para la hora del despistaje, del ¿no? despistaje, Eso puede ser muy exactamente. fácil, yo estoy seguro que vas a lograrlo en corto tiempo, porque muchos son los laboratorios y también algunas casas de medicamentos que se suman, ¿no? De verdad que en el marco de la responsabilidad social muchos lo hacen. Bueno, queremos volverlas a recibir en otro momento para que nos cuenten cómo ha avanzado la fundación. Espero que este programa, pues, muchas personas se sientan solidarias y puedan extender la mano, y sobre todo la orientación que ustedes puedan darle a cualquier familia que en estos momentos tenga un niño con acidosis tubular renal. Y bueno, me alegro mucho que ya Hassan esté bien, y bueno, seguramente la noticia la recibiremos pronto, y creo que de alguna manera Dios nos bendice, ¿no? Incluso con estas historias que a veces no son las que queremos, pero que al final nos motivan, nos motorizan para ser mejores seres humanos. Toda la suerte del mundo para ustedes. Gracias. Y bueno, ustedes, por supuesto, también el agradecimiento de habernos acompañado. Recuerden que se tienen que quedar con la mejor programación de la televisión venezolana, la de la televisión 100% joven.